Buenas noches, joven. ¿Ya no se acuerda de mí? ¿Eres Rufino, no? Conozco a tu paterno. ¿Que ya empezaste a menstruar? Mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que ha sufrido sin quejarse. ¿Qué andas echando las trampas a unos monchis, no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no, Neni? ¿Qué haría tu jefa si te pasara lo mismo? Perfume de Violetas es una cinta realizada en el 2001 por Producciones Tragaluz y el Foprocine, que contó con la participación de otros organismos públicos y privados. Esta película de encuentros y desencuentros entre dos adolescentes en un entorno de marginalidad social y de violencia sexual cotidiana que sufren las mujeres en nuestro país está basada en un hecho de la vida real ocurrido en Francia, que fue inteligentemente adaptado por Marie Sistach, su directora, y por José Will, su productor y guionista, a un barrio popular de la Ciudad de México, creando un relato cinematográfico realístico conmovedor. El logro artístico de esta película se debe no solo a la precisa dirección de la cineasta y a la ágil cámara en mano de Servando Gajá, sino también a las convincentes actuaciones de los debutantes Jimena Ayala, Nancy Gutiérrez y Luis Fernando Peña, apoyados por Arcelia Ramírez y María Rojo, actrices de gran experiencia y renombre. Pues yo leí una notita roja muy chiquitita, pero era dos niñas muy amigas que se peleaban por un perfume y acababa en tragedia. Y la nota se limitaba a un acontecimiento en una secundaria parisina, donde una niña mataba a otra teniendo un pleito por un perfume. Y la llamaba puta. Entonces me pareció pues un tema súper femenino. La guardé y cuando tuve chance de sacarla, trabajé un poco el argumento y los personajes para dárselos a José, que es como mi guionista de cabecera. Y él hizo un guión muy lindo. Cuando empezamos a hacer el guión, había un medio ambiente favorable a lo que fue metiéndose al guión. Porque resulta que la oficina donde escribí el guión es ahí en Tizapán, en la calle 5 de Mayo. Resultó que a 2 cuadras estaba una secundaria de gobierno. Entonces empecé a percibir todas las salidas y las entradas de los niños y los que se quedan afuera también, porque muchos que llegan tarde pues se tiran la pinta y se la tiran alrededor de la secundaria y siempre estaban ahí. Yo me asomaba por la ventana y había 2 o 3 niños y niñas que se habían ido de pinta, ¿no? Entonces incluí como ese lenguaje. Ahora sí te vas a ver bien castigadora para que te ligues al Juan. No chingues, si está bien feo. Ay, sí, bien que te gusta. He visto los ojotes que le echas. Lo que pasa es que a ti te gusta el sangrón de Héctor. Y luego la estructura narrativa del guión se volvió algo en escalerita, en el que en un piso había Miriam y en el que seguía Jessica. Luego Miriam, otra vez Jessica. Luego ellas se juntan. ¿Dónde se juntan? En la secundaria. Luego ellas se separan. ¿Y qué pasa cuando se separan, no? Y entonces el guión como que tomó una estructura sencilla que recuerdo que fue saliendo con bastante agilidad. Yo ya había trabajado allí alfabetizando y entonces decidí pedirles a mis amigas Arcelia Ramírez y Clarisa Maleiros si me ayudarían a hacer un taller durante las vacaciones. Porque lo que ella quería era hacer una película muy equivalente, con un tono muy equivalente a la realidad. Entonces quería hacer este taller para que de este taller salieran
los actores que participaran en la película. Y ya tenía claro que quería que yo fuera una de las mamás. Pusimos, pues ya sabes, hojitas en las calles, diciendo que íbamos a dar un curso de verano gratis para adolescentes. Nos prestaron el lugar, la misma gente de allí, y pues vinieron, pues eran bastante, eran como 25. Entonces los reunía yo por 5 del mismo sexo y cada quien contaba una historia que le había ocurrido y ellos mismos escogían la mejor. Resulta que la convocatoria llegó por la escuela y por el taller al que yo iba. Y pues ya me tocaba, ¿no? Llegué ahí y ahí me tocó, ahí los conocí. Ahí conocí a Mari Sistach, a Clarisa Maleiros, que también por ahí sale en la película y que estuvo ayudando, a Arcelia Ramírez, a todo su equipo de trabajo. Y pues nos platicaron, ¿no? Llegaron y nos platicaron que bueno, que era un taller de videoteatro, que iban a estar videograbando nuestros trabajos, nuestras reacciones, que íbamos a trabajar sobre notas rojas, porque tenían la idea de hacer una película, pues sí, un poco documental de la violencia en México. Filmamos varias escenas, varios modelos, ¿no?, de escenas en este taller, y eso también nos dio la pauta para poder trabajar con más libertad y permitir que las actrices, sobre todo, fueran las que nos determinaran pues, su propia dinámica, la que fuera quedando filmada, ¿no? Y allí no solamente fue una ayuda para mí para dirigirlos, sino que también saqué de ahí muchos de los actores de la propia película. Muchos fueron de ese taller, pero Jimena llegó de afuera. Y llegó un día y se presentó y me pareció pues que era ideal. Fue como una casualidad llegar a la audición y al casting de Perfume de Violetas. En cambio, Nancy, que es la otra protagonista, una actriz nata de allí, de la Jusco, donde estábamos filmando, y pues me pareció que hacían muy bonita pareja. Yo creo que mejor no pudo haber sido, porque estaba exactamente en el tono en solvente. Entonces, sí, realmente la química que hizo con Jimena, que Jimena sí vino como de un casting, había estudiado en Casa del Teatro, etcétera. Ella ya era una actriz más formada, digamos, ¿no? Pero la química que se hizo entre ellas fue maravillosa. Hicieron un taller con chavos en casas de culturas ahí en Santo Domingo, en Coyoacán, y no encontraban a Jorge, ¿no?, el personaje que me tocó interpretar. No encontraban al chico, y es Arcelia la que le comenta a Marisa: ¿por qué no le hablas a Luis Fernando Peña? Que venga, chécalo. Y me acuerdo perfecto, el día que yo recibí la llamada de Marisa, justo cuando contesto, yo me estaba decolorando el cabello, ¿no? Me estaba haciendo una corona, y yo así, sí, voy mañana me presento. ¿Tú de qué te ríes, Menso? Órale, lávalo. Lávalo tú. Llego con el cabello todo decolorado de aquí, y desde que me vio Marisa me dice: me gusta cómo vienes con ese look. Yo así, pero es que no era. Me dice: no, está perfecto, me gusta cómo se ve. Me dice: ¿cómo lo tenías pensado peinar? Y me empecé a peinar con gel y me hice una corona que usábamos en aquel entonces. Y le encantó a Marisa. Luis Fernando Peña pues, elabora un gran papel como camello del hombre de la pecera, ¿no? Y así fuimos juntando como todas las cosas que se necesitaban para todos los personajes. Porque la película está muy centrada espectacularmente en Nancy y Jessica. Ya habíamos escogido los nombres para las dos personitas,
Entonces siempre hablamos de Jessica y de Miriam. En pantalla Jimena Ayala es Jessica y Miriam es Nancy. Junto con Marisa empezamos a desarrollar el personaje como si fuera un animalito salvaje. Recuerdo que esas fueron las primeras palabras de Marisa para describirme a Jessica. Era una niña con una energía como desmedida, como sin, de alguna manera, como sin estructura, sin forma, como muy desparpajada. Para trabajar al personaje de Miriam, lo que hice fue tomar un poco experiencias ajenas, en realidad. Pero me fui empapando de pues, otras personas, de experiencias ajenas totalmente, y fuimos creando este personaje un poquito también junto con Jimena, que tenía un poco o mucha más experiencia que yo, porque sí estaba totalmente metida en el mundo de la actuación. Y arropada pues con todas las actrices y actores alrededor. Construimos muchísimo a Jessica en espejo con Miriam. Por ejemplo, hablábamos siempre como de que pues Jessica era como, ¿no? Como la entrona, la medio marimacha, la contestona, ¿no? En relación a su amiga, que era como la que llevaba como sus trencitas, la que la vestía súper bonito la mamá, la que hacía bien la tarea, la aplicadita, ¿no? Y entonces justo la construcción de estos dos personajes fue este encuentro de personalidades opuestas, que llega un momento en el que, ¿no?, se funden, y la matadita le entrega, ¿no?, delicadeza y sutilidad a la salvaje y desparpajada, y la desparpajada le da energía y contestaciones a la, ¿no?, a la otra. Entonces fue realmente una construcción de personaje, pues como de un mundo de dos energías femeninas, en un momento, en una edad en la que estás descubriéndote, ¿no? Todo el tiempo eso nos platicaba o nos decía Marisa, ustedes pues se están descubriendo a la otra. No saben quién son, no saben cuál es su lugar en el mundo, ¿no? También me hacía observar mucho su realidad, compararse un poco como con la realidad de la amiga, de las cosas, de la casa, de la mamá, cómo le hablaba a la mamá. Ven, pásale. Qué rico. Ay, regálame ese chocolate, ¿no? Órale, qué chida loción. No es loción, es perfume. Pues lo que sea. También la niña se deslumbra, ¿no? Se deslumbra porque en su casa pues no hay nada de eso, ¿no? En su casa hay una habitación para todos, hacinados, con a lo mejor pues ropa regalada, heredada, ¿no? Y Miriam tiene su casa con sus cositas puestas, su cuarto, ¿no?, que para la otra es la mansión, llegar y ver, wow, y sus juguetes y su cama. Tiene las fotos ahí de cuando era niña, ¿no? Se nota que hay calor en esa casita, se nota que hay amor. Entonces, es una cosa muy impresionante para Jessica, y que la atrapa más, ¿no? Entonces busqué una locación, no sé si se acuerdan, pero para subir a casa de Nancy es una escalera muy grande. Y yo pensaba que era el nido donde ella estaba protegida. En cambio, para Jimena busqué, pues todo lo que es el Ajusco es un pedregal. Y descubrí esta casa que estaba abajo de la calle, muy rudimentaria realmente, no tenía agua corriente, ni baño en la casa, ni nada. Y ella tenía que bajar por unas escaleras dentro de la piedra volcánica para llegar a su casa. Entonces me pareció que era como el cielo y el infierno, ¿no?
Entonces, pues fue como una construcción no psicológica, sino una construcción sensorial. Hablábamos mucho del perfume, de lo que le provocaba el perfume a Jessica. Justo era como estas ganas de ser la otra, de estar en el lugar de la otra, de recibir ese cariño de su amiga, de tener esta casa con un refri, con fruta, con pan. Y ahí es donde aparece el monstruo de la pecera, porque obviamente que en París no hay peceras. Y entonces aquí en México nosotros teníamos el problema de que nuestra hija Pía, pues no pensábamos comprarle coche. Y ella ya andaba en taxis o en peceras y se las estaba viendo negras. Si va de camello este güey ahí, pues va de cómplice del chofer. Pues ahí Marisa se consiguió al actor Órale, mi reinita, súbete y vas a ver cómo llegas así bien pronto, Ya chiquita. váyanse a la fregada. ¿Ah, te cae? ¿Muy gandalla? Ya, suéltame. Le digo a mi mamá que andas de vago y que no vas a la secundaria. Y sí nos resultó que ya la propia facha del cuate era un poco aterradora, ¿no? Y luego resultaba que era muy amigo del medio hermano de Jessica. Y entre ellos empiezan a hacer la complicidad de hombre y hombre, pensando, oye, ¿qué? ¿Cómo va a ser con esta niña, no? Y entonces, ¿qué cómo va a ser? Güey, pues, ¿sabes qué? Unos zapatos. No, ¿pero qué quieres? Pues unos tenis. ¡Es el topillo! ¿Qué altura empezaste? Acabo de trepar apenas allá arriba. La pecera se vuelve algo muy importante porque es el vehículo donde se comete todo este delito atroz, ¿no? Y bueno, en medio de todas esas cosas que son tan aparentemente tan casuales, pues lo que tienes que hacer con el guión es que parezca que todo está vinculado y todo tiene su razón de ser. Y las niñas con quien viven, con quienes están, y eso lo fuimos decidiendo Maris y yo. Una de las niñas va a tener una familia, pero un poco rara porque la mamá es casada o arrejuntada por segunda vez y ya tiene hijos del segundo marido. Y esa familia se la asignamos a Jessica. Dale la mamila al niño. Entonces ella tenía una problemática familiar bastante fuerte. Por ahí podemos ver muy bien marcado un machismo inculcado por la misma madre de Jimena, ¿no? Que es la maestra María Rojo, el plánchale esta camisa a tu hermano, órale, pero ¿por qué? Que te la planches, te callas, ¿no? Desde ahí nos estamos dando cuenta que el machismo de pronto también es provocado por una madre. La camisa de Jorge. Chale, man, tengo que estudiar. Pero no planchaste la camisa. Yo tengo que ir a chambear a la pecera. Me los prestó Miriam, son los apuntes y Hay que tengo que apuntes y pasar. que 8 cuartos, ándale. Plancha la camisa. Órale. Toma, menso. Pinche huevona. Podríamos hacer otra película de ese personaje, pero aquí nos funciona justo para volver a recalcar que Jessica, dentro de esa estructura convencional de lávale la ropa, plánchale la camisa y sírvele el desayuno a tu hermano, no lo va a hacer. Ella está relegada, está utilizada como para ayudar a una mamá que se dedica a lavar ropa ajena y sale a repartir la ropa ajena, ¿no? Entonces ella se encarga del niño, del bebé que acaba de tener su mamá con el nuevo marido, que anda despachando en las peceras donde la violan. Y entonces todo se volvió muy vinculado. A Miriam le podíamos haber puesto una familia mucho más convencional, pero nos decidimos por un personaje muy querido por Marisa, que es la madre soltera. Yo me puse a
a atender la zapatería, todo un día completo. ¿Algún modelo que le guste? Sí, esos. ¿En qué número? 8. ¿Le voy a mostrar algún otro modelo? No, nada más así. En negro, ¿verdad? Si gusta pasar a sentarse. Sí, gracias. Entonces, había que memorizar al infinito las cosas que mi personaje le decía a los clientes cada que llegaban, qué número calza, qué modelo quiere. Gracias. Es una de las escenas más duras por lo que significa, por lo que está haciendo, el vender a tu hermana por 500 pesos, porque eso es lo que cuestan unos tenis. Pero al mismo tiempo, es una escena que disfruté mucho. ¿Cómo lo siente, joven? Bien. Y resulta que va a comprar los zapatos a la tienda donde trabaja la mamá. ¿Se le ve bien ese modelo? Eso nos gustó mucho que sucediera. Y entonces yo le platicaba a Marisa, ¿qué crees que pasó? Que este cuate, si compra los zapatos en la zapatería de Arcelia. Miriam es una niña sola. Miriam es una niña sola, es una niña que ha estado sobreprotegida por la mamá, que seguramente por lo que nos dejan ver podemos pues vislumbrar que ha tenido también una vida difícil, ¿no? Y entonces por esta vida difícil que le ha tocado a lo mejor con el esposo o con el papá de la niña, porque no sabemos si algún día tuvo esposo, entonces la quiere pues sobre proteger, ¿no? O sea, no quiere que le dé el sol. Siempre luchando para sacar adelante a su hija, con todo lo que implica, o sea, porque también vemos la tremenda tensión que tiene ella de dejarla sola, de vivir en una ciudad tan compleja como en la que viven, de evitarle todos los riesgos y peligros, que es un poco lo que hacemos todas las mamás que vivimos en este país. De alguna manera este amor tan grande, pues esta relación simbiótica que está establecida entre ellas, ¿no? Porque todo el principio de la película, cuando se presenta a mi personaje, pues le está haciendo un masajito, que llenamos todas esas escenas las llenamos de pequeños detalles que le dieron como humanidad un poco, ¿no? Como ayudaron a narrar quiénes son y qué vínculo de amor y de codependencia prácticamente hay entre ellas, ¿no? No sé por qué estoy de buenas. ¿Y eso? Tengo una nueva amiga. Se llama Jessica. Llegó ya al salón. Pinche miona, te volviste a orinar. No es cierto, no estoy chingando. ¿Quieres que te diga que te volviste a mear o qué? Ahorita que están encabronados, tú verás cómo te ponen. Mientras Miriam es todo cuidado, todo recato, ha estado en su burbujita rosa de algodón, pues Jessica le ha tocado la vida de afuera de la burbuja de Miriam, ¿no? Conoce todo afuera. Miriam tiene muchos miedos, pero también tiene muchas necesidades. Está también en una edad bonita de crecer, de conocer. Y justamente Jessica llega como esa chispita para intentar cosas nuevas que a Miriam pues no se le han presentado, ¿no? Por muchas cosas. Ellas son la película, Miriam y Jessica, y son personajes muy distintos que se complementan, que se hacen mucho bien. Digo, en contra de lo que piensa mi personaje, que hago el personaje de la mamá de Miriam, que pienso que Jessica es una mala influencia, es exactamente al revés para el espectador. Porque a mí me parece que como espectadora me fascina ver cómo ese par de chicas están contribuyendo la una a la otra a ser quien son, a descubrir nuevas audacias o a contenerla, ¿no? Como que Miriam contiene a Jessica y Jessica enloquece a Miriam. Besa que besa, yo me lo pasaría. Besa que besa, besa que besa. Besa y de fresa, muerde que muerde. ¡Cuidado, Jessica! ¡Jessica, cuidado! ¡Hola, la verdad! ¡Ay! A ver, dale, a ver, no. A mí no me vayas a hacer así, ¿eh?
¿Y despacito? Bueno, pero bien despacito. Cuando quieras, quiero swing. También he tenido la fortuna que Pepe y yo trabajamos juntos. Me ha gustado mucho, es una oportunidad, ser productor de las películas que hemos hecho con Marisa de directora. Me pasa igual cuando yo soy su productora. Siempre pensamos en lo que es importante dramáticamente, también como productor. Entonces, cuando trabajamos juntos es una gran ventaja, porque nadie como nosotros sabemos a qué hay que darle prioridad. O sea, hacemos dramaturgia también en lo que cuenta de producción y para saber, bueno, vamos a poner el dinero aquí porque aquí es la escena dramática en la que necesitamos y a lo mejor esta escena pues no alcanza y no la hacemos o la hacemos de manera muy sencilla, ¿no? Porque no es lo que ata los hilos de la dramaturgia que estamos hablando. Y como también he probado la cuestión de dirigir, sí considero que es el trabajo más difícil de una película, el del director. Y luego también creo que el guión tiene que ser bueno y que el productor tiene que ser creativo. Porque se cree que el productor es el que tiene que conseguir la lana y irse a su casa y ir preguntando cómo van los gastos. Pero no es el caso. Creo que eso también nos ha dado la oportunidad de hacer más películas, porque solos en un medio tan difícil creo que la gente pues es más difícil, ¿no? Y habíamos ido a esos salones y me había gustado mucho antes de que entráramos, porque entramos en vacaciones, que estaban todos los vidrios como raspados, como con grafitis, que no llegaban a ser grafitis. La chica que hace de la maestra también es una chica de la Jusco súper inteligente. Tú debes ser la niña nueva, ¿verdad? Pasa. Y bueno, a mí Jimena me impresionó con que, ¿cómo te diré? Ovarios o no sé qué, enfrentó la situación y cuando le dije es que me cachetea a la otra prefecta, pues nos dejó a todos sin voz. Creo que esa fue la primera escena, ¿no? Colonia Santo Domingo. Y llegué aquí porque me cacheteé a la prefecta de mi otra escuela. Fue la primer secuencia que grabé yo como Jessica. Y recuerdo que la hicimos varias veces. Tenía que romper el espacio, tenía que, ¿no? O sea, como una especie de tsunami energético, llegar y dice, aquí tú eres la nueva, ¿eh? O sea, la nueva, estos tiburones se la comen, entonces tú tienes que llegar y entrar con una energía devastadora. Entonces, sí fue una escena que costó trabajo porque pues finalmente era la primera vez que pues me iba a confrontar con la cámara, con el set, con Miriam, con Gavino, ¿no? O sea, como que, bueno, con Héctor, que él es el personaje que hace Gavino, con la maestra. Mientras Jessica va avanzando hacia tomar el lugar que le ha indicado la maestra, y una subjetiva de Jessica que va encontrándose con los alumnos, con los distintos alumnos, hasta que ya establece la relación con Miriam, y ahí se sienta, pero cuando se sienta es donde hay una muy buena edición, porque lo que ves es que el giro del cuerpo de Jessica y el rostro, cómo se encuentran las dos. Sí, esa fue la primera escena. Pues justamente fue una escena de reconocimiento, ¿no? Se sentó y lo primero que
descubrió, fue como un olor riquísimo a algo que no sabía qué es, y ella ¿a qué hueles, no? O sea, ¿qué es esto? Está delicioso, ¿qué me importa el mundo? ¿Tú quién eres? Hueles bien. Hueles bien bonito. Hola. Ese fue como yo siento que la primera cosa que hizo una atención a Jessica hacia Miriam, y pues yo creo que también eso como que a Miriam dijo, bueno, y esta que me está oliendo el pelo, ¿quién es, no? Y ahí fue como se empieza a crear, pues, esta amistad de personajes abismalmente diferentes y tan necesitados el uno de la otra. Ya allí ya se creaba esta que iba a ser una amistad que hubiera podido ser la salvación de todos, pero que los adultos intervienen para mal y la historia se vuelve en una tragedia. Oye, ¿tu papá? No, mi es madre soltera. ¿No conoces a tu papá? Yo tampoco. Oye, ¿tu mamá tiene ruco? No, ¿cómo crees? No, bueno. Nos dijeron que nos iban a meter a la bañera, que íbamos a estar con ropa interior para no estar incómodos, que iban a poner espumita para que no se viera nada, porque pues la finalidad no era tener una escena con desnudos explícitos ni nada, ¿no? Se había ensayado la secuencia, por supuesto sin agua, con ropa, ¿no? Todo estaba ya más o menos visto, y pues en realidad fue cuando ya las chicas estaban listas y totalmente metidas en sus situaciones, sus personajes, se sintieron en tan absoluta libertad que se nos permitió filmar tan plácidamente como ellas desarrollan la escena. La cámara las fue siguiendo, ¿no? Teníamos cortes, por supuesto, cambios de emplazamiento, pero pues tú ves la secuencia como si fuera un solo plano, ¿no? Pero pues hay un top shot, ¿no? Hay el lado izquierdo, el lado derecho. Ahí ya somos muy amigas. En la escena de la bañera es muy chistoso porque en realidad pues no hubo ninguna nota más que pues, llegan, se bañan y platican de su intimidad, que es ¿y qué pasó con tu papá? ¿Y dónde está? ¿Y tu mamá qué? O sea, no tenía ningún ningún toque ni de erotismo, ni de nada. Porque inclusive, pues, hay un momento donde se hunden las dos, ¿no? Sobre todo Jessica, ¿no? Se hunde y muestra su cuerpo como es, ¿no? Y la cámara tiene tal distancia que no provoca ninguna, digamos, deja ver la sensualidad, más no una sexualidad, ¿no? No una obvia sexualidad. Nos dejaron mucho jugar, como te decía, Marisa y Pepe son muy generosos en ese sentido, y entonces eso te da otra libertad y otra sensación. Fue divertido, y yo me sorprendí en el momento en el que ya vi la película, porque pues cuando tú lo ves no estás viendo la realidad como esta toma de un top shot arriba y que se ve todo súper, ¿no? Como expuesto así. Y para mí es una de las escenas más lindas, preciosas, mágicas, que envuelven y dan a esta película justo como un tono de inocencia, de encuentro, de sensualidad, ¿no? Como muy, muy natural, sin ninguna suerte de nada más que... Entonces, para mí es una de las escenas más... pues sí, como
divertidas, motivantes, juguetonas dentro de este mundo de obscuridad y de este mundo tan, ¿no?, como rudo y áspero en el que vive, pues, la historia de Perfume de Violetas. Ay, pero ¿por qué no te quedas atrás? Mira. Ay, me das la cara. Pero pido escoger. Mi madre, yo primero. Órale, te estás volviendo bien abusivita, ¿eh? Este es para ti. Ahí va, güey. ¿Seguro, carnal? Sí, güey, jálale. ¿Y esa quién es? No sé, una pinche flaca lombricienta. Imbécil, entonces no se va a poder hacer nada. Marisa mete muchos detalles. Y entonces, ¿cómo va a ser el asunto de que la violan en la pecera? Pues déjame pensar cómo, porque la pecera también tiene que ser secuestrada para violar a una niña allá adentro. O sea, hay que sacarla de la ruta, ¿no? Y entonces ellos ya están cometiendo una falta a su día de trabajo, llevándose la pecera para otro lado. Y luego usando la pecera como el monstruo acosador, ¿no? Esto lo platicamos mucho con Marisa y Pepe y tiene mucho que ver con esta técnica precisamente de romper el momento violento en una secuencia que viene del cine francés, ¿no? Entonces a mí me lo contaba mucho Pepe, ¿no? Y Marisa pues, también lo seguía, ¿no? Diciendo, bueno, es que vas manejando y de repente choque, pero no ves el choque, lo que ves es el momento después del choque. Entonces aquí es la misma técnica, ¿no? La toman a la chica, la violan, pero no ves la violación, sino ves después de la violación. Pero todo el trayecto, toda la construcción de la imagen y de la tensión que se va creando en ese recorrido, ¿no?, donde hay mucha violencia, ¿no? Y realmente pues los actores también lo lograron hacer muy bien, porque creo que prácticamente lo que hizo la actriz de Jessica fue vivir el momento y dejarse que el personaje varón la llevara, la metiera a ese lugar y la forzara a entrar para poderla violar. Y la cámara ve todo eso, pero justo lo que no ve es la violación, ¿no? Y esto destaca más después cuando ella entra al baño de mujeres en la escuela y ves las marcas en los muslos, ¿no? Esa es la evidencia de esa violencia que no se vio durante la violación, pero que como espectadores pues todos vivimos, porque vimos cómo era sustraída, ¿no?, de su espacio y violentada a través de los objetos de su morral. Y esa fue otra cosa, ¿no?, que también era dispersar los objetos del morral para que esa fuera la evidencia. Por ejemplo, en vez de ver cómo la violan, ver pues las cositas infantiles que todavía trae en su mochila, ¿no? Entonces, pues son las cosas que creo que los directores podemos aportar a los guionistas. Eso está muy padre en esa película, porque Marisa sabe hacer esas cosas con mucha contención y eso ayuda a evitar vulgaridades, ¿no? Esa escena no se ve, realmente se siente en el momento en el que abren la puerta, sale como escupida Jessica, todavía se queda pegándole al microbús, sintiendo, no, todavía tiene fuerzas para... Y le voy a decir a mi mamá que y que andas así, y me estás haciendo daño. Y a mí la escena en la que siento que tenemos como a una Jessica completamente desconfigurada es cuando llora y se va como haciendo chiquita, que eso fue lo que me dijo Marisa, te haces chiquita, lloras como una chiquita, como un berrinche, es que son unos chafas, son unos tontos, son unos babosos, me dice, lo que se te vaya ocurriendo en ese momento, no lo pienses. Y ahí siento que es completamente la dirección de Marisa, donde
encuentra justo ese dolor después de haber tenido una situación tan fuerte, ¿no? Pícale, güey. ¿Qué hace chamaca rata, hija? Toda esta secuencia pues son tomas cortas, a excepción de la carrera. Creo que la carrera para donde ella llega a esconderse, esa sí es una toma más larga y está muy bien. Enseguida se mantiene en foco, ¿no? Se mantiene toda la atención y encuentra refugio en ese lugar donde no va a ser encontrada y tiene el problema con el que su personaje vive, ¿no? Y el espacio de reflexión la cámara también lo deja ver, porque entonces Jessica se orina cuando está ahí escondida entre las cajas del mercado. Y ahí, pues no lo dice, ¿no? Pero viene la reflexión, ¿no? El personaje recapacita sobre su actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque algo se lo dice, ¿no? Y la cámara pues está ahí para testimoniarlo. Es una secuencia importante porque va a determinar el rompimiento de la amistad de las dos mujeres. Y en realidad pues obedece a un acto impulsivo de Jessica, ¿no? Como todos los de ella. Es un momento de ruptura, es un momento de mucha fragilidad. Vemos a una Miriam que por primera vez está enojada con Jessica y dice, pinche Jessica, ¿no? Pinche Jessica. Y entonces ya empieza como a entrar, justo se abre una puerta donde ya empieza a desconfiar de la amiga y se empiezan a separar y bueno, empieza a suceder toda la tragedia que sigue sucediendo. Fíjate que la nota roja era más terrible, porque siempre son más terribles que lo que podemos hacer en una película. ¿Te acuerdas que ella perdía la llave y luego hacía lo que hacíamos mucho en esa época, que con hilitos de plástico ibas formando una cadenita y poníamos las llaves o nos hacíamos pulseras? Y entonces en la realidad lo que hace la otra chica es que la ahorca. Y yo decidí que era un gesto impulsivo, pero no tenía ganas de matar a su amiga, ¿no? Incluso tiene una tal confusión que se acaba refugiando en la casa de ella, no en la de su mamá. Te espero a la salida en el baño. Necesito decirte algo. Miriam. Con la nota Jessica cree, pues Miriam ya me perdonó, ¿no? Y va en otra actitud, va en actitud de necesito consuelo, ¿no? La abraza, la busca. Y Miriam le dice, no, aléjate, ¿no? Ya. Jessica venía con el deseo del perdón. Ella quería un abrazo, ella quería... En el momento de la enfermería, cuando llega la carta de Miriam, de te veo en el baño, bueno, la ve con cariño y dice, bueno, ya viene un abrazo después de todo lo que está pasando, va a venir, ¿no? A quererme, a darme un... Pues lo único que necesito fue un abrazo. Y lo que recibe es una cachetada. Pues sí le sale, ¿no? Justo como toda esta enojo, coraje, decepción, donde pues empieza la pelea y pues desafortunadamente pues termina en un accidente pues completamente desafortunado para la historia de estas dos adolescentes. Tú no eres mi amiga. Eres una ratera y una puta. ¿Cuál puta no serás tú? ¡Quítate! ¡Órale, dime puta otra vez!
A ver, atrévete, puta. Habrá que ver la edición, ¿no? Porque entonces ves a Jessica y regresas y ya está en el piso. Pero no tiene sangre, nada más hay una marquita de sangre en la taza de baño. Y pues ya te da la imagen completa de lo que acaba de suceder, que es un accidente. Y yo creo que en esta suerte de instinto, de no pensar, de solo accionar, ella va a la casa de Miriam. Entonces llegaba a esa casa y se sentía amada, ¿no? Por eso al final también se queda allí, quisiera ser Nancy. Yo creo que ella no se ha dado cuenta que Miriam está muerta. Ella no lo sabe. Ella no sabe, ella pues seguramente en su cabeza pues sí, se cayó y ahorita la tonta se para y ahorita viene y ahorita vamos a volver a ser amigas y le voy a platicar a ella y a su mamá lo que me pasó y ya, ¿no? O sea, no, ella todavía no tiene la conciencia de lo que sucedió. Y llega y se mete a su cama y llega Arcelia Ramírez y le da un abrazo, bueno. La mirada de Jessica, ¿no? Al final un poco trastornada, tal vez, ¿no? De pensar, a lo mejor ella ya estaba estoy en la cama de Miriam, soy Miriam, ¿no? Tal vez su pensamiento es, ahorita va a llegar mi mamá y mi vida va a ser esta. Y así nos deja, así cruelmente nos dejan Marisa y Pepe, con ese final, con esa mirada de Jessica, que yo creo que es única, ¿no? Marisa marcó todo y Arcelia dijo, ay, ¿y suena el teléfono? Yo dije, no, eso quiere decir que sí leyó bien el guión. Vamos a seguirlo. Y sí, a la hora de que editamos, pues le pusimos el teléfono y, Dios mío, te queda una sensación de, uy, ¿qué va a pasar? Ahorita se va a dar cuenta que ella no es su hija. Y vete a saber qué le van a decir en el teléfono. También apela el final a la imaginación del espectador. Son esos finales abiertos en donde cada quien se queda con su dramaturgia, ¿no? Para escribir el tormento según lo que necesite cada espectador, ¿no? Tú sabes que es difícil tener un muy buen final, ¿no? Este es un gran final. Es un gran final. Uh-huh. Miriam. Ay, Miriam. Aunque lo hicimos con poquititos medios, tuvimos un gran equipo de gente súper involucrada con la película y eso estuvo padre. Lo que creo es que es una película 100% de la directora poniendo detalles y llevando la batuta de la orquesta maravillosamente. Una vez se me acercó una jovencita y me dijo, tú me salvaste, ¿no? O sea, te vi a ti y me vi a mí ahí y me salvaste de una tragedia, ¿no? Entonces, saber cómo llega, cómo toca, pues es una cosa que no hay palabras, pues, para agradecerlo. Porque son historias que reflejan las cosas que suceden en nuestra sociedad, por mucho que las queramos ocultar, por mucho que no querramos saber de ellas, por mucho que no querramos hablar de ellas, suceden y suceden todos los días en este país. Y sucedió con Perfume de Violetas. A los 15 días que se estrenó, un día yo iba caminando por Avenida Cuauhtémoc, afuera de Centro Médico, y de la nada recibí un bolsazo en la espalda. Fueron como 3 bolsazos, me di la vuelta
una señora me estaba dando de bolsazos antes de entrar al metro porque me decía, es que tú vendiste a tu hermana por unos tenis, desgraciado, hijo de no sé qué, y otro bolsazo. Y hasta que le dije, señora, soy actor, es parte de mi trabajo. Mi carrera comienza con este personaje, con esta película, en una suerte de destino, porque no es algo que yo estuviera buscando, no es que yo en ese momento hubiera dicho, Jimena Ayala quiere ser actriz, no. En realidad para mí Perfume de Violetas fue una experiencia de vida, más que una experiencia profesional. Ahora sí ya la vi más como espectadora, ¿sabes? Como que siempre que estás ahí en una película, pues te ves y te juzgas y esto sí, esto no y así. Y esta vez, como pasó tanto tiempo, en realidad me senté más como espectadora y no podía hablar, tenía un nudo en la garganta. Es una película fuertísima, que afortunadamente yo creo que la ha visto mucha gente, muchas mujeres de todas las edades, porque tanto le habla a las madres como a las chavitas que están como creciendo justamente en ese momento en donde todo puede ser medio riesgoso. Fue muy impactante sentir la reacción del público después de la función, mamás llorando, niñas queriéndome abrazar, me pedían autógrafos, fotos, y yo decía, ay, qué raro se siente, ¿qué es esto? ¿Por qué me van a pedir un autógrafo a mí? Yo no soy nadie, espérense, no soy importante, ¿no? Como que yo no estaba preparada como para, pues, como desempeñar el rol de actriz. Que es una película que se planchó en el año 2000, se estrenó en el 2001 y es así una película como que para nosotros inauguró el siglo XXI, ¿no? Y con un tema que venía de muchos años y que sigue. Entonces resulta que la película tiene vigencia. Chicas jovencitas se acercan a mí. Yo la primera película que lloré, me lo acaba de decir hace 2 días una chica de 20 años, fue con Perfume de Violetas. Y a Jessica y a Miriam, pues todo el tiempo les están pidiendo autógrafos a donde se paren, ¿no? Entonces, bueno, pues lo bueno es que pues también dio lugar a más películas en las que se podía expresar la problemática femenina.